Isabel Bermejo es psicóloga general sanitaria, con especializada en demencias y en enfermedad de Alzheimer. Hizo con su formación en la Universidad de Salamanca. Ha trabajado como psicóloga clínica en residencias, en centros sociosanitarios, en temas de evaluación y de intervención cognitiva y también de apoyo emocional, ¿no? Y acompañando también a las personas cuidadoras. Tiene una formación específica en psicoterapia integradora y abordaje del trauma mediante MDR, con un centro de Madrid, y compagina esa práctica clínica de atender a personas con demencia y familiares con una actividad investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Vale? Y también, bueno, muy orientado también el tema de duelo anticipado, el impacto del cuidado y el bienestar psicológico de los cuidadores familiares. Ha sido ponente en muchos cursos y otros eventos, con lo cual creemos que es una persona idónea para plantear esta formación que tenemos hoy. Y nada, dejamos a Isabel con todos vosotros para que nos comente lo que ella considere oportuno sobre la técnica EMDR. Así que Isabel, adelante. Genial, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias Roberto por tu maravillosa presentación. Siempre cuando escucho todo esto me abruma un poco. Y bueno, gracias por supuesto a Abraham, que también está por aquí, a Estimulación Cognitiva también por confiar en mí también para, bueno, pues para que esté aquí, ¿no? Dando esta formación tan interesante. Entonces, bueno, para no comerme más tiempo, os voy a compartir la presentación. A ver. Vale, confirmarme que se ve bien. Sí, se ve Sí. bien, Isabel. Vale, genial. Pues bueno, un poco lo que vamos a ver hoy con este seminario en este tiempo es hablar de bueno, de un tipo de intervención que es bastante novedosa en el contexto de las demencias. En el contexto de la psicología en general va cobrando de cada vez más importancia y ya ha cobrado mucha importancia a lo largo de los años, pero en demencias todavía es algo que, bueno, que es bastante novedoso, pero que los estudios que se han hecho hasta ahora pues nos informan de que los resultados son prometedores, ¿no? Y de que puede ser una intervención importante a tener en cuenta con estas enfermedades, ¿no? ¿Cómo vamos a estructurar un poco de lo que vamos a hablar? Pues en primer lugar, voy a hacer una brevísima introducción de las demencias porque creo que todo el mundo aquí sabemos lo que son y voy a explicar como características un poco fundamentales del MDR, digamos en general, y después aplicado más a demencias, ¿no? En tercer lugar, vamos a hablar de cómo podríamos aplicar el protocolo que tenemos de MDR en personas con demencia. Voy a dar como unas breves pinceladas porque es verdad que el protocolo es muy extenso y nos llevaría como muchísimo tiempo desengranarlo todavía más, pero voy a dar como pautas principales y después de cómo se podría adaptar y se podría tener en cuenta, ¿no? En un programa de intervención en estas enfermedades, ¿no? En estos contextos. Y por último, bueno, pues precisamente ya que es una intervención novedosa, hablar un poco del futuro, ¿no? Y de cuáles son los retos futuros, qué nos queda por hacer y cuáles son las conclusiones un poco finales también de esta charla, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar, a mí siempre, cuando me preguntan qué son las demencias y que las defina, siempre me gusta hablar de que las demencias, la característica principal que tienen es un deterioro que es global, ¿no? En la persona que sufre la demencia sufre un deterioro en todas sus áreas, no solamente cognitiva y no solamente la memoria, sino que también a nivel emocional, a nivel físico, a nivel funcional, a nivel social, ¿vale? Es un deterioro global, todo esto lo sabemos. Es un deterioro progresivo, es decir, que es un deterioro que de cada vez es mayor, de cada vez las pérdidas son mayores, de cada vez las dificultades son mayores y desgraciadamente a día de hoy es un deterioro irreversible porque todavía pues no tenemos un tratamiento, ¿no? Que de alguna manera elimine la enfermedad, ¿no?
Cuando tenemos una persona con demencia, ¿cuáles son los tipos de intervenciones que solemos hacer o que conocemos hasta el momento, ¿no? Cuando tenemos una persona en una fase más leve, más moderada, ¿no? Esas capacidades cognitivas que todos sabemos se empiezan a deteriorar, ¿no? La orientación, la atención, la memoria a corto plazo, después más la memoria a largo plazo. Y aquí lo que podemos hacer o los tipos de intervenciones que tenemos, pues por excelencia conocemos la estimulación cognitiva, ¿no? Que es como la primera de todas, la terapia de orientación a la realidad, la terapia de reminiscencia, todo ese tipo de intervenciones. Y cuando tenemos unas personas en fases más avanzadas, ¿no? Ya no solamente hay un deterioro cognitivo, sino que también se empiezan a deteriorar esas capacidades sensoriales, ¿no? Y aquí hablamos, pues podemos llevar a cabo estimulación sensorial, muñecoterapia, la terapia con robots, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de todo este marco de intervenciones que tenemos en el contexto de las demencias, ¿dónde situamos al MDR, ¿no? Pues el MDR, digamos que principalmente vamos a trabajar con él en esas fases más leves y más moderadas, ¿no? Y ahora voy a explicar también por qué, ¿no? Y por qué es importante hacerlo en esos momentos, ¿no? ¿Cuáles son las características fundamentales del MDR? Pues lo primero es que normalmente consideramos el MDR una técnica psicológica como cualquier otra, ¿no? Y en realidad es mucho más que una técnica, es un proceso terapéutico en sí mismo, es un tipo de intervención en sí misma, porque dentro del MDR tenemos diferentes técnicas y tenemos diferentes herramientas psicológicas, con lo cual es como un protocolo que conlleva mucho más, ¿no? ¿Cuál es la definición que tenemos del MDR? Pues es un proceso de intervención psicológica estructurado, ¿vale? Esto es muy importante y está compuesto por 8 fases, ¿vale? Esto, digamos, en el contexto general de la psicología clínica. Y dentro de todo este proceso terapéutico se llevan a cabo tareas y tareas que son tanto de evaluación como de intervención, ¿no? Por eso lo tenemos que considerar mucho más que una técnica, ¿no? Algo muy importante es que cuando trabajamos con el MDR se incide tanto sobre el pasado de la persona, ¿no? Sobre lo que ocurrió, sobre el presente y sobre su futuro, ¿vale? Esto lo mismo, ¿no? Hablando en un marco general de psicología, porque en demencias esto se adapta un poquito más, ¿vale? Lo que es muy importante, sobre todo si trabajamos dentro de la psicología clínica, es que sigamos de manera ordenada ese protocolo, ¿no? Ahora lo vamos a ver, el MDR se ha utilizado muchísimo para intervención en trauma, es, digamos, en la problemática psicológica que ha demostrado una mayor evidencia. Y cuando no se sigue de manera ordenada ese protocolo, ¿no? Pues puede haber riesgos, ¿no? Riesgos de que la persona empeore, riesgos de retraumatización, etcétera, ¿no? Por eso, al final es una intervención que es estructurada y que hay que ser como muy conciso en ir paso a paso, ¿no? Como decía, los objetivos de uso y la utilidad que se le ha dado sobre todo es en el reprocesamiento de experiencias traumáticas, pero a lo largo del tiempo y a lo largo de las investigaciones también se ha utilizado en otras problemáticas psicológicas, ¿no? En ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, del sueño. En realidad, lo que es interesante de ver es que aunque el MDR se aplica en diferentes problemáticas psicológicas, en todas estamos trabajando con lo mismo, que son las experiencias traumáticas, ¿vale? Lo que pasa es que una experiencia traumática puede conllevar sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, etcétera, ¿no? Pero sobre lo que trabajamos son sobre las experiencias traumáticas y cuando trabajamos esas experiencias traumáticas mediante esta intervención, conseguimos mejorar los síntomas de la persona, ¿no? Como decía antes, a día de hoy solamente se ha demostrado evidencia científica como más consolidada para el trabajo de estas experiencias traumáticas. Y algo también interesante es que no podemos considerar al MDR como el único tratamiento, ¿no? Sino que este tratamiento se tiene que incluir dentro de un programa mucho más grande, ¿no? Y esto pasa lo mismo en demencias y luego hablaré de ello, ¿no? O sea, no se trata solamente de trabajar con la persona mediante esta intervención, sino que esta intervención la tenemos que incluir dentro de un proceso en el que trabajamos muchas más cosas, ¿no? Que aquí todos seguramente sepamos muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción del MDR? O sea, de alguna manera, ¿qué es lo que consigue hacer en nuestro cerebro, ¿no? En nuestra actividad cerebral? Que esto es, digamos, lo más importante para entender por qué es relevante también en las demencias, ¿no? Lo que hacemos con el MDR es aplicar estimulación bilateral, ¿no? La estimulación bilateral es la estimulación de ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Con lo cual estimulamos ambos hemisferios, ¿no? El derecho y el izquierdo.
algo también interesante es que se ha visto que en esa estimulación cerebral activa el sistema nervioso parasimpático, con lo cual también ayuda a que haya una respuesta de relajación, ¿no? Favorece que haya una respuesta de relajación y que la persona que venga con una sintomatología muy, muy alta, pues esa sintomatología reduzca su intensidad, ¿no? Además, también hay cambios en la sinapsis, ¿no? En las conexiones cerebrales, interneuronales, ¿no? Hay una mayor actividad cerebral, hay un mayor funcionamiento neuronal. Y otra cosa también es que reduce esa hiperactivación de la amígdala, ¿no? Con lo cual eso también favorece esa respuesta de relajación, ¿no? Y una cosa muy relevante es que ayuda a la activación y al aumento del volumen del hipocampo, ¿no? Fijaos que esta intervención se ha utilizado mucho en trauma y cuando una persona sufre una experiencia traumática, el hipocampo normalmente inhibe su actividad y muchas veces incluso puede llegar a reducir su volumen, ¿no? Pero sobre todo está inhibido porque esa información relacionada con la memoria sobre lo que pasó, sobre esa experiencia traumática, está completamente bloqueada, ¿no? En cambio, la amígdala está muchísimo más activa, ¿no? La persona está teniendo síntomas muy intensos ante esa experiencia, pero no puede relatar esa experiencia, ¿no? La memoria como más eh, racional, ¿no? Es la que está bloqueada, ¿no? La que está inhibida, ¿no? Entonces, el MDR ayuda a estimular también este hipocampo para que esa experiencia traumática se vaya integrando poco a poco en el cerebro, ¿no? Por eso ayuda al tratamiento de estas experiencias, ¿no? Y además, otra cosa es que también favorece la actividad de la corteza prefrontal, con lo cual ayuda al procesamiento de la información traumática y a la regulación emocional, ¿no? A que esa intensidad de los síntomas se pueda regular de una manera adaptativa y funcional para la persona, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo todo esto, ¿por qué en demencias es importante hablar de esto, ¿no? Pues precisamente lo que decíamos, ¿no? El hecho de que el MDR ayude a aumentar el tamaño del hipocampo o que ayude a estimular, ¿no? Esa actividad cerebral, esa actividad neuronal, puede ser algo importante dentro de este campo de las demencias, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ocurre en las demencias es lo contrario a lo que conseguimos hacer con el MDR, ¿no? Las demencias vemos que se reduce la actividad neuronal y la actividad sináptica, ¿no? Las conexiones neuronales se reducen, se deterioran, disminuye ese volumen del hipocampo, ¿no? Hay una atrofia del hipocampo y también se afectan las áreas frontales, ¿no? Lo que tiene que ver con funciones ejecutivas, atención, regulación de la conducta y también las áreas temporales que también están muy relacionadas con la memoria, ¿no? Con lo cual, el MDR ¿a qué ayuda? A todo lo contrario, a que haya una mayor actividad cerebral, a que haya una estimulación del cerebro, un aumento de la interconexión también entre ambos hemisferios cerebrales y que también pueda ayudar a aumentar ese volumen del hipocampo, ¿no? Y por eso es importante hablar del MDR aquí y por eso es una intervención que puede ser prometedora, ¿no? En este campo. Em, Claro, lo que conseguimos al final a nivel cerebral es todo esto que he comentado, ¿no? Y todo esto puede ayudar, a su vez, a que haya un mejor funcionamiento cognitivo, ¿no? Además, también, claro, luego lo voy a explicar, ¿no? Es muy importante, una de las cosas más importantes cuando aplicamos esta intervención en demencias es que la persona tenga el menor deterioro cognitivo posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cerebro todavía no está muy afectado, con lo cual los cambios que puede producir el MDR pueden ser mucho más positivos, ¿no? Mucho más visibles, por así decirlo. Incluso también lo podemos llevar a cabo para prevenir ese deterioro cognitivo, porque lo que hacemos con esta herramienta es estimular el cerebro, ¿no? Con lo cual estamos haciendo al cerebro que funcione, que trabaje, que esté activo, ¿vale? Entonces eso también irremediablemente ayuda a la prevención del deterioro cognitivo o al abordaje de los primeros momentos, ¿no? De cuando aparecen esas quejas subjetivas de memoria, esas fases como más prodrómicas, cuando la persona está en un deterioro cognitivo muy leve, ¿vale? Además, también lo vamos a ver ahora, no se puede, o sea, digamos que no se puede aplicar en fases muy avanzadas, pero sí que lo podemos aplicar, digamos, con un deterioro también moderado, cuando la persona empieza a experimentar o empieza a presentar comportamientos problemáticos, ¿no? La agitación, la ira, etcétera, ¿no? La ansiedad. ¿Por qué? Porque hablábamos antes, ¿no? De que el MDR ayuda también a regular
a nivel emocional, favorece la respuesta de relajación, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso también es importante en este contexto cuando la persona con demencia de repente está muy agitada, está muy nerviosa, está muy enfadada, ¿no? Pues también ayuda a todo esto, ¿vale? Y como decíamos antes, aunque hay estudios que han demostrado evidencia científica y que los resultados realmente son muy positivos, es verdad que necesitamos investigar mucho más todavía, ¿no? Necesitamos todavía hacer mucho más trabajo en esto, pero lo importante es que ya estamos viendo resultados positivos, con lo cual ya nos habla de la importancia que tiene esta intervención en este contexto de las demencias. Vale, antes de, digamos, de pasar a hablar del protocolo, ¿qué tenemos que tener en cuenta a nivel general? ¿Vale? Es decir, a nivel general, trabajemos con la persona que trabajemos, tenga demencia o no tenga demencia, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta antes de aplicar el MDR? Pues lo primero hay que tener en cuenta que es una intervención muy delicada porque vamos a trabajar con experiencias traumáticas en su mayoría, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado en su aplicación, ser muy rigurosos en el protocolo y también asegurarnos, o sea, hacernos la pregunta como profesionales de si, vale, esto va a ayudar a la persona con la que estoy trabajando, porque igual no, ¿vale? Porque me he encontrado muchas veces que es como, bueno, el MDR como funciona para trauma, la persona tiene trauma, venga, pues vamos a trabajar mediante esto. Bueno, pues igual la persona no quiere o a lo mejor realmente no es la mejor intervención. Pues igual hay que optar por otra opción, ¿no? O sea, que siempre nos hagamos la pregunta de si realmente esto va a ayudar o no va a ayudar, ¿vale? Porque no todo el mundo a lo mejor quiere o no para todo el mundo es adecuada esta intervención, ¿vale? ¿Qué criterios tenemos que, digamos, ¿no? Esa checklist que tenemos que ir como revisando con la persona? Pues lo que decíamos antes, al final es importante en un primer momento trabajar en la estabilización de la persona, ¿vale? Una persona que tenga una sintomatología muy intensa, ¿vale? Por ejemplo, una desregulación emocional muy intensa, ¿no? Que la persona llore, digamos, de manera muy desregulada, que tenga muchísima ansiedad, etcétera, es muy difícil de repente, venga, vamos a hacer MDR, ¿no? Porque la persona está en otra y ni siquiera te va a atender, ¿vale? Entonces, es importante trabajar primero la estabilización de esa sintomatología, ¿no? Hacer que esa ansiedad se reduzca o hacer, ¿no? Que ese lloro frecuente y descontrolado también lo podamos trabajar y después, cuando esa sintomatología se haya reducido, abordar con el MDR, ¿no? Pero si la persona está, digamos, muy desregulada, es muy difícil trabajar así, ¿no? Pasa lo mismo que con las personas con demencia, ¿no? Si vemos que hay una desregulación muy importante, pues a lo mejor primero tenemos que estabilizar un poquito y luego ya meternos aquí, ¿vale? Importante, bueno, no es recomendable para personas que presenten sintomatología psicótica, ¿vale? Esto sabemos que a veces en las demencias se da, por ejemplo, también con el consumo de algún psicofármaco, etcétera. Entonces es importante que la persona no tenga este tipo de sintomatología porque le va a ser muy difícil atender a la herramienta. Y sobre todo lo que decíamos en relación a la regulación emocional, ¿no? Que la persona, digamos, trabajamos con un recuerdo asociado a una experiencia traumática, pues que la persona, digamos, tolere, entre comillas, emocionalmente ese recuerdo. Es decir, si la persona no puede exponerse a la imagen de ese recuerdo, pues no podemos trabajar con esto, ¿no? Porque tiene que haber esa cierta estabilización, ese cierto grado de tolerancia a eso, ¿vale? Como decíamos antes, ¿no? Preguntarnos que esto es idóneo, que este tratamiento es adecuado para la persona con la que estemos trabajando, ¿no? Tenga o no tenga demencia, ¿no? Que siempre insisto mucho en esto, en que todo lo que hagamos tenga un sentido y una finalidad y lo hagamos para mejorar el bienestar de la persona, ¿no? Luego, además, también hay otra cosa muy importante, esto creo que lo podría extender a cualquier herramienta psicológica, que es que precisamente por lo que decimos, porque es una intervención delicada, porque trabajamos con experiencias difíciles, dolorosas para la persona, es importante que haya un vínculo terapéutico con la persona con la que estemos trabajando, ¿no? Tenga demencia o no tenga demencia, ¿no? Que la persona confíe en nosotros, que se sienta segura, que se sienta tranquila con nosotros, porque vamos a exponer a la persona a una situación muy difícil y muy dolorosa para él o para ella, ¿no? Entonces tenemos que tener ese vínculo, digamos, bien forjado, ¿no?
Y por último, como siempre, que también hice mucho en esto, el tema de la psicoeducación, ¿no? O sea, es importante que, bueno, venga, vamos a hacer MDR, venga, pues tienes que hacer esto, tal. No, no, no. Vamos a explicar a la persona lo que va a hacer, por qué creemos que es importante y en qué creemos que le va a ayudar, ¿vale? Es decir, que todo tenga una justificación para la persona. Y esto lo extrapolo a cualquier tipo de intervención. Trabajemos con OMDR, trabajemos con estimulación cognitiva, con lo que sea. Para mí es muy importante que la persona sepa, ¿vale? ¿Por qué esto es importante, ¿no? ¿Por qué esto te va a ayudar, ¿vale? Con lo cual, en demencias, por supuesto, tenemos que adaptar muchísimo el lenguaje, ¿no? Con cualquier tipo de población hay que adaptar el lenguaje porque esta herramienta siempre es como a veces difícil de explicar, pero en demencias hay que adaptarlo muchísimo más, ¿vale? Em, lo que comentábamos, ¿no? Si el MDR es una intervención novedosa, aunque de cada vez va cobrando más importancia, lo es todavía mucho más en el contexto de las demencias, ¿no? Y aunque hay pocos estudios, los resultados ya son prometedores, ¿no? Con lo cual nos hablan de la importancia que tiene esto, ¿no? En estos estudios de investigación, ¿cuáles son los hallazgos que hemos tenido del MDR en demencias? Pues lo que decíamos antes, ¿no? Con el trastorno de estrés postraumático, cuando hay una experiencia traumática, el hipocampo se inhibe, ¿no? Es como si se apagara, por así decirlo, ¿no? Toda la información que está relacionada con la experiencia traumática de repente desaparece, ¿no? En demencias pasa lo mismo, ¿vale? Hay una inhibición de la actividad del hipocampo, ¿vale? Por eso también a nivel de la memoria hay muchas dificultades, ¿no? Con lo cual aquí ya vemos una primera relación, ¿no? Y además, no nos olvidemos de que, como decía antes, esto es una intervención que está muy recomendada, sobre todo para personas con un deterioro cognitivo leve, ¿vale? En una primera fase de la enfermedad de la demencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, llega el diagnóstico. Cuando muchas veces llega el diagnóstico de la demencia, la persona todavía tiene esa conciencia de enfermedad, ¿no? No tiene esa anosognosia todavía, ¿no? Con lo cual, la vivencia de eso puede ser una propia experiencia traumática, ¿vale? Tanto para la persona como para el familiar que acompañe, ¿vale? Con lo cual, esto quizá a lo mejor ya es importante que trabajemos, ¿no? Con esta experiencia, ¿no? Y lo que comentaba antes, ¿no? Con el MDR se reduce esa hiperactivación de la amígdala, ¿no? Se favorece esa respuesta de relajación y se activa la corteza prefrontal, ¿no? Y esa respuesta de regulación emocional, ¿no? Y de la conducta. Con lo cual, esto son unos hallazgos que son muy prometedores para el manejo de los comportamientos problemáticos mediante el MDR, ¿no? Que ahora vamos a ver. Con lo cual, siempre hablo de que la relación entre el trastorno de estrés postraumático y el MDR de alguna manera es bidireccional, ¿vale? Cuando el trastorno de estrés postraumático aparece, digamos que el cerebro se apaga, ¿no? Y con el MDR lo que hacemos es activar, ¿no? Y estimular ese cerebro, ¿vale? Vale, con demencias, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta, ¿no? Aquí tenéis un poco los criterios que hemos visto antes, ¿no? Y además de esto, como decía, ¿no? Es importante que el deterioro cognitivo no sea muy avanzado. Cuando trabajamos experiencias traumáticas con la persona, pues es importante que el nivel de GDS, ¿no? De deterioro global, sea como mucho de un 3, ¿vale? O sea, un deterioro leve, leve, moderado como mucho, ¿vale? Y cuanto más leve sea el deterioro, mucho mejor, ¿vale? Porque la persona va a atender muchísimo mejor a la herramienta y el cerebro todavía no está tan deteriorado, ¿no? Cuando trabajamos con comportamientos problemáticos, podemos, digamos, aumentar ese criterio del GDS, ¿vale? Porque normalmente los comportamientos problemáticos aparecen más en una fase más moderada, ¿vale? Con lo cual, hablamos ahí de un GDS, pues no más de 4, ¿vale? Que esté en una fase moderada. Y sobre todo que los comportamientos problemáticos no sean muy graves, ¿vale? Antes decíamos, ¿no? Que la persona no tenga una sintomatología muy intensa, ¿no? Pues con esto igual, si tenemos una agresividad muy intensa, el MDR no lo podemos trabajar de primeras porque la persona o sea, no se puede, ¿no? Luego vamos a ver las alternativas que tenemos, ¿no? Y tenemos tres utilidades, ¿no? Del MDR. En primer lugar, el trabajo con las experiencias traumáticas de la persona con demencia, ¿no? Que ahí hablaríamos de que tiene que tener un deterioro cognitivo leve o muy leve. El manejo de los comportamientos problemáticos, ¿no? Que el deterioro cognitivo puede ser hasta moderado.
Y también hay una tercera utilidad que también se ha empezado a desarrollar con cuidadores familiares, ¿no? Y con, bueno, pues muchas de las experiencias que son más difíciles a lo largo de la enfermedad y que también pueden resultar traumáticas, se ha utilizado también con cuidadores y también hay estudios de esto muy, muy bonitos, ¿no? Con resultados muy, muy bonitos. Vale, entonces, dicho todo esto, habiendo sentado un poco las bases del MDR, sus características principales, por qué es importante hablar de ello en demencias, vamos a ver de qué manera lo podríamos aplicar, ¿vale? No voy a ser demasiado específica por un tema de tiempos, ¿vale? Pero por supuesto, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, lo podemos ver al final o me podéis escribir posteriormente, ¿vale? Eh, ¿Cómo trabajamos con el MDR cuando trabajamos una experiencia traumática, ¿no? Una experiencia de trauma? Imaginamos, por ejemplo, una persona que le acaban de dar el diagnóstico de demencia, ¿no? Que todavía está en una fase muy leve y que esa experiencia ha sido como muy dolorosa para él o para ella, ¿no? Pues ¿cómo trabajamos con esa experiencia? Lo primero que hacemos en el MDR es evaluar un poco la historia de la persona, ¿no? Es decir, en qué momento apareció esa sintomatología o en qué momento fue ese primer recuerdo traumático, ¿no? Claro, ¿qué nos encontramos en las demencias? Que hay dificultades en relación a la memoria, con lo cual esto es complicado, ¿vale? Aunque sea complicado, si hablamos de que aquí la persona tiene un deterioro cognitivo leve, la memoria todavía no va a estar muy, muy deteriorada, ¿vale? Y precisamente la memoria episódica todavía se puede mantener, ¿vale? Con lo cual, siempre es importante o siempre tenemos el reto de que, a pesar de las dificultades que tenga la persona, implicarla lo máximo posible en la selección de ese recuerdo, ¿no? En la selección de esa experiencia que vamos a desensibilizar con el MDR, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona que nos dice, joder, pues yo recuerdo, ¿no? Pues la imagen del doctor cuando me dijo que tenía esto, ¿no? Y eso es que no me lo puedo quitar de la cabeza y me crea muchísimo malestar, ¿no? Pues seleccionamos eso, ¿vale? Como esa imagen que vamos a tratar de desensibilizar, ¿vale? Una de las cosas que podemos preguntar a la persona es, bueno, pues cuáles son las experiencias más dolorosas que has vivido, que todavía hoy te siguen afectando, ¿no? Que te generan malestar. También otra cosa que funciona es que cuando aparece una experiencia traumática, aparece una sintomatología asociada, ¿no? Con lo cual, muchas veces el inicio de los síntomas marca el inicio de la experiencia, con lo cual a través de los síntomas también es fácil llegar a cuál es esa experiencia o cuál es ese recuerdo que te está generando todavía un malestar, ¿no? Y también, si la persona, por ejemplo, no puede seleccionar ese recuerdo, también podemos apoyarnos, si es necesario, en el cuidador familiar, en una persona importante para la persona, ¿no? Que nos ayude a seleccionar, pues, cuál es ese recuerdo, cuál es esa imagen del recuerdo que le supone más dificultad, ¿no? De gestionar y de afrontar, ¿vale? Una vez seleccionamos el recuerdo que vamos a desensibilizar, lo que tenemos que hacer es preparar a la persona para llevar a cabo esa estimulación bilateral, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos diferentes modalidades de estimulación bilateral. La más conocida y la que todos habréis oído hablar es la visual, ¿vale? La de los movimientos oculares bilaterales. En los casos de demencia no es muy recomendable, ¿vale? Porque este movimiento genera también muchísima desorientación, ¿vale? Y la persona no puede mantener la mirada tanto tiempo, ¿vale? Entonces lo que hacemos es estimulación bilateral de manera táctil o de manera auditiva, ¿vale? Estas dos vías son más adecuadas para trabajar con las personas con demencia. Cuando trabajamos mediante la estimulación táctil, lo que hacemos es una cosa que se llama el tapping, que es, digamos, por ejemplo, ponemos las dos manos de la persona, ¿no? En la mesa y vamos dando toques en las manos, ¿no? Primero una, después otra, ¿vale? Y derecha e izquierda, ¿no? Y así estimulamos ambos hemisferios cerebrales, ¿vale? También hay otra herramienta que también se puede comprar, se puede adquirir, que son como dos castañitas, como dos almendritas, que la persona lo coge en las manos y lo que hace ese aparatito es emitir vibraciones bilaterales, ¿no? Primero en un lado y después en el otro, ¿vale? Esa herramienta también es muy, muy adecuada para esta población, ¿vale? Y por último, la estimulación auditiva también puede ser otra opción, ¿no? Que es con unos cascos, ¿no? Podemos poner a la persona unos cascos y en esos cascos aparecen sonidos bilaterales, ¿no? Un sonido en el oído derecho, después el izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, ¿vale? Y se va alternando así y se va haciendo esa estimulación bilateral auditiva, ¿vale? Em, con lo cual, en esta fase lo que hacemos es
presentar a la persona esas modalidades de estimulación bilateral, ¿no? Y elegir la más adecuada para la persona, ¿no? Y aquí también tiene que haber un consenso entre la persona y el profesional, por así decirlo, ¿no? Lo que yo creo que es mejor para ti, lo que tú también quieras hacer, ¿no? La modalidad que tú prefieras utilizar, ¿vale? Y además, esto ya quizá ya lo hemos hecho en una fase previa, porque como decía antes, tenemos que estabilizar a la persona un poquito para entrar a esto. Pero sí que es importante que en esta segunda fase, precisamente por preparar a la persona, demos algún tipo de recurso de regulación emocional, de relajación, que ayude a la persona. Si en un momento del proceso del MDR y de la desensibilización la persona se retraumatiza o esa sintomatología se dispara, poder hacer ese recurso, ¿no? Es como un recurso de emergencia, por así decirlo, ¿vale? Entonces, lo más recomendable para estas personas es hacer la respiración abdominal, meter un componente muscular de relajación, ¿no? Pues, por ejemplo, que aprieten el puño y lo suelten, ¿vale? O sea, hacer como este ejercicio de tensión, distensión, etcétera, ¿vale? Un recurso que sea fácil, sobre todo para la persona, y que ayude a la persona a relajarse o a reducirse esa sintomatología en un momento de desregulación durante el proceso, ¿vale? Lo mismo que decíamos antes, si el cuidador familiar está presente durante la intervención, ¿vale? Durante la desensibilización, pues también se puede utilizar como figura reguladora, ¿no? Que el cuidador se acerque a la persona, que le coja de la mano, etcétera, ¿vale? Una vez hemos seleccionado el recuerdo, hemos preparado a la persona, lo que tenemos que hacer es medir ese recuerdo, ¿vale? ¿Cómo medimos el recuerdo? Pues lo medimos a través de 4 cosas, ¿no? Que es esto que veis aquí de ELICES, ¿vale? ELICES son las siglas de imagen, creencia, emociones y sensaciones corporales, ¿no? Medimos el recuerdo con una imagen, ¿no? Que la persona nos diga cuál es la peor imagen del recuerdo, ¿no? Pues como decíamos antes, ¿no? Pues por ejemplo la cara del médico, ¿no? Cuando me dijo que tenía esto, ¿vale? Eso podría ser una imagen, ¿vale? Creencias, ¿no? Es decir, ¿qué piensa la persona ahora en el presente? ¿Vale? Por eso decíamos que incidíamos en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Qué creencia tiene la persona ahora en el presente negativa relacionada con esa imagen, ¿no? Pues yo creo que me voy a morir, por ejemplo, ¿no? O que mi vida no tiene sentido, por ejemplo, ¿vale? Y también, en contraposición, ¿cuál es una creencia positiva? ¿Vale? ¿Qué te gustaría decirte en el presente ahora cuando ves esa imagen, ¿no? Bueno, pues que estoy en el camino, por ejemplo, ¿vale? Y lo que hacemos con esa creencia positiva es medir, digamos, el nivel que la persona se cree esa creencia positiva, ¿no? Es decir, estas palabras que tú me dices, ¿hasta qué punto, ¿no? Siendo un 0, digamos que no estás nada de acuerdo, y un 7 muy de acuerdo, ¿hasta qué punto digamos, te crees, ¿no? O te identificas con esas palabras? Normalmente te dicen que nada, ¿vale? Es lo normal, ¿vale? Y después lo que hacemos con eso es que se revisa posteriormente ese nivel, ¿no? Y lo esperado es que se haya elevado, ¿vale? También se miden las emociones, ¿vale? Las emociones asociadas al recuerdo, ¿no? Ya esa imagen, ¿no? Cuando tú ves esta imagen y cuando piensas en esto negativo que te decías, ¿cómo te sientes? ¿Vale? Em, y luego las sensaciones corporales, ¿vale? Y no preguntamos tanto cuáles son esas sensaciones corporales, sino dónde sentimos ese malestar emocional, ¿vale? En el cuerpo, pues en el pecho, en el estómago, donde sea, ¿vale? Y también lo medimos a través del nivel de SUD, que es digamos, un indicador de malestar subjetivo, ¿vale? Un 0 sería nada de malestar, un 10 muchísimo malestar, ¿vale? Normalmente cuando le preguntamos esto a la persona, ¿no? Este nivel de malestar que sientes asociado a esta imagen, a esta creencia, em, y lo sientes en el estómago, lo sientes en el pecho, ¿hasta qué punto, ¿no? Te es difícil, hasta qué punto te es doloroso, ¿no? Y normalmente te dicen pues un 9, 8, 9, 10, por ahí, ¿vale? Y también es una cosa que chequeamos posteriormente a la intervención para ver si eso se ha modificado, ¿vale? Vale, la fase 4, ¿no? Que esta es un poco la más importante, ¿no? La desensibilización. Lo que hacemos aquí es desensibilizar el recuerdo, ¿vale? Ese recuerdo traumático, es decir, que ese recuerdo deje de suponer un malestar intolerable para la persona, ¿vale? Podríamos decir. Lo que hacemos aquí es que se llevan a cabo tandas de estimulación bilateral, ¿vale? Una tanda es un periodo en el que yo aplico esa estimulación bilateral, ya sea de manera táctil, auditiva, visual, de la manera en la que sea, ¿vale? Hay aquí 2 premisas importantes, ¿no? Cuando trabajamos con material negativo,
material traumático, o sea, cuando trabajamos, por ejemplo, con la imagen de ese recuerdo traumático, esa estimulación tiene que ser muy rápida, ¿vale? Es decir, por ejemplo, los sonidos serían muy rápidos, ¿vale? O los toques en las manos serían muy rápidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo hago una estimulación rápida, estoy estimulando más el cerebro, ¿vale? Y el cerebro en ese momento necesita como más actividad para que esa experiencia se pueda, digamos, integrar mejor, ¿vale? Y por el contrario, cuando trabajamos con material positivo, que lo veremos después, llevamos a cabo una estimulación un poquito más lenta, ¿vale? ¿Por qué? Por lo mismo, porque el cerebro no necesita tanta estimulación para procesar esa experiencia o para procesar esa imagen o para procesar ese recurso que sea más positivo, ¿vale? Vale. Mm, en la fase 4, como decía, la estimulación tiene que ser rápida, ¿vale? Pero cuidado, ¿vale? Porque estamos trabajando con una persona con demencia y tampoco la podemos aquí volver loca, ¿vale? Entonces, la estimulación tiene que ser rápida, pero quizá un poquito más lenta que con población general, ¿vale? Porque si no la persona es que o sea, no tolera esa, ¿no? Se puede desorientar, le puede generar más malestar, más agitación, etcétera, ¿vale? Si es necesario, puede estar presente un cuidador, un familiar, ¿vale? Y algo muy importante es que cuando pasamos esta fase, el recuerdo se desensibiliza, es decir, deja de suponer esa sintomatología tan alta, pero el reprocesamiento no termina hasta después del protocolo, ¿vale? Una cosa es que se desensibilice y otra cosa es que la experiencia se integre, ¿vale? Y la persona lo pueda volver a procesar de una manera más saludable, ¿vale? En la fase 5, después de hacer esta desensibilización, lo que hacemos es instalar esa creencia positiva sobre la cual medíamos antes, ¿no? Hasta qué punto tú te crees esto, la instalamos, ¿vale? En este momento que ya el recuerdo está más desensibilizado. Con lo cual, lo que hacemos es, vale, pues ten presente esa creencia positiva, ¿vale? Y hacemos esa estimulación más lenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un recurso positivo, ¿vale? Es información positiva. Y lo que hacemos posteriormente a ese es volver a medir ese nivel de creencia, ¿no? Sobre esa frase positiva que la persona se decía y lo esperable es que ese nivel de VOC, ¿no? Que decíamos antes, haya aumentado, ¿vale? En una sexta fase lo que hacemos es un examen corporal, ¿no? O sea, que la persona se haga un escáner, por así decirlo, corporal de, vale, ahora, ¿qué sensaciones agradables tienes? ¿Qué sensaciones desagradables tienes? ¿Vale? En tu cuerpo, ¿no? Cuando ves esa imagen del recuerdo, cuando ves esa creencia, etcétera, ¿no? Ahora que lo hemos desensibilizado, ¿cómo lo ves todo, ¿no? Si hay alguna sensación desagradable, lo que hacemos es que la persona exponerla a esa sensación, ¿no? ¿Vale? Pues quédate con esa sensación y aplicamos estimulación rápida porque es información negativa y esas sensaciones agradables que tenga lo hacemos con estimulaciones lentas porque es información positiva, ¿no? Y después volvemos a medir otra vez ese nivel de SUD, ¿no? De malestar subjetivo, ¿vale? En una última fase hacemos un cierre de todo el proceso. Y para esto sí que es importante, sobre todo en demencias, que volvamos a aplicar otra vez ese recurso que le hemos dado en la fase 2, ¿no? ¿Para qué? Para, digamos, ayudar a mantener esa estabilización de la persona, ¿vale? Y por último tenemos una fase 8, que esta fase 8 ya se haría como en un nuevo momento, ¿no? Que hay que dejar de pasar un tiempo, ¿no? Y, digamos, preguntamos a la persona, vale, pues ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Y cómo ves ahora todo ese recuerdo, ¿no? Que hemos trabajado? Aquí ya no solamente preguntamos por la imagen o la creencia, sino por el recuerdo a nivel global, ¿vale? ¿Cómo lo sientes ahora? ¿Cómo de malestar, cuánto de malestar tienes, ¿no? Asociado a eso. Vemos un poquito los cambios, ¿no? Que ha podido tener, digamos, esta intervención, ¿vale? Vale. Una cosa muy importante es que en todas estas fases, también 5, 6, 7 y 8, adaptar siempre muy bien el lenguaje, ¿vale? A la persona con demencia. Podemos contar con el cuidador familiar si lo necesitamos o si la persona puede, ¿no? Quiere que haya otra persona delante y a veces nos puede ayudar. Y lo que sí que es recomendable, sobre todo cuando trabajamos con experiencias traumáticas, es que las fases de la 4 a la 7, ¿no? Que es, digamos, lo que comprende más la desensibilización, lo hagamos de manera continua, ¿vale? Porque si no la persona, el recuerdo quizá no se llega a desensibilizar y hay que volver a empezar otra vez de nuevo, ¿vale? Entonces es importante que eso se haga de manera lo más continuo posible, ¿vale?
Vale. Y ya para acabar, hemos visto el trabajo con experiencias traumáticas. Vamos a ver cómo trabajamos cuando hay comportamientos problemáticos, ¿no? Cuando hay comportamientos problemáticos hay que hacer una mayor adaptación. No trabajamos este protocolo tan estructurado porque no tenemos que reprocesar ninguna experiencia traumática, a no ser que el comportamiento haya empezado a darse cuando haya aparecido una experiencia traumática, ¿vale? En ese caso trabajaríamos con la experiencia de la manera en la que lo hemos hecho, ¿vale? Pero si es un comportamiento problemático que se debe a la evolución de la demencia, lo hacemos de otra manera, ¿vale? Entonces, la primera opción de tratamiento que normalmente tenemos es el farmacológico, ¿no? Una persona tiene una agitación muy intensa, venga, pues le damos un fármaco, una medicación, etcétera, ¿vale? Esa es normalmente la primera opción, pero no siempre es del todo correcto porque hay que ver primero cómo es ese comportamiento, ¿no? Em, entonces, lo que hacemos es que tenemos que complementar ese tratamiento farmacológico con uno no farmacológico. Y dentro de ese no farmacológico podemos tener el MDR, ¿no? El MDR en este tipo de intervención para comportamientos problemáticos se llama MDR en el acto, on the spot, ¿vale? Se ha llamado en algunos estudios porque es un procedimiento que se hace en el momento en el que está el comportamiento presente, ¿vale? Como decíamos antes, ¿no? Que el deterioro tampoco sea muy, muy alto, ¿vale? Y cuando el comportamiento es muy, muy grave o tiene una alta intensidad, ¿no? Pues que la persona de repente esté súper agitada, pues es que le decimos que vamos a trabajar mediante esto y no, ¿vale? Entonces, en un primer momento sí que a lo mejor hay que tener un apoyo farmacológico y cuando la intensidad de ese comportamiento se haya reducido un poco, entonces ya empezar con el MDR, ¿vale? Lo que hacemos es tratar de reducir la frecuencia y la intensidad del comportamiento, ¿vale? De un comportamiento en específico, no de todos a la vez, ¿vale? De un comportamiento que presente la persona, ¿vale? Como decíamos antes, para esto es muy importante también las habilidades terapéuticas, ¿no? Cuidar el tono de voz, hablar despacio, ¿no? Transmitir un ambiente de tranquilidad, de seguridad, de confianza, etcétera, ¿vale? Si la persona está nerviosa porque está agitada y yo estoy nerviosa, pues no vamos a conseguir nada, ¿vale? Entonces lo que tenemos que trabajar también son esas habilidades terapéuticas, ¿vale? Em, vale, ¿cómo preparamos a la persona en este momento? Pues aquí sí que es verdad que se recomienda más la estimulación táctil. La auditiva se podría valorar, pero es más difícil porque a lo mejor el poner los cascos la persona pues no quiere o a veces incluso ni te deja ponérselos. Entonces sí que a lo mejor puede ser más recomendable una estimulación táctil. Y trabajamos, ¿no? Esos recursos, ¿no? Para, digamos, de emergencia, ¿no? Pues respiración abdominal, meter ese componente muscular, ¿no? Que una frase positiva, por ejemplo, que la persona se pueda decir en esos momentos en los que tienes agitación, o un nombre de una persona importante para él o para ella que le ayude también a esa relajación, etcétera, ¿vale? Y esos recursos son los que vamos a ver en un momento en el que la persona se desestabilice a lo largo del proceso, ¿vale? Lo mismo, si el cuidador está presente, pues también lo podemos utilizar como una figura reguladora, ¿vale? Una vez hemos hecho esto, ya haríamos esa estimulación bilateral cuando el comportamiento está presente, pero no es muy intenso o cuando a lo mejor acaba de pasar, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos aquí es trabajar con ese recurso de regulación que le damos previamente, ¿vale? Que la persona tenga en la mente esa frase positiva que se dice, o el nombre de esa persona, o la imagen de esa persona incluso, ¿vale? Y hacemos esa estimulación táctil de manera lenta, ¿no? Porque trabajamos con esa información más positiva, ¿no? Y precisamente por los cambios que decíamos antes, ¿no? De que ayuda a reducir la hiperactivación de la amígdala, activar la corteza prefrontal, ayuda a que haya esa regulación emocional y a que esa sintomatología pueda reducirse, ¿vale? Por último, lo que hacemos es después observar los cambios, ¿no? Observar si esa sintomatología se ha reducido, ha cambiado, etcétera, ¿vale? La intensidad si se ha reducido inmediatamente después y también pasado un tiempo, ¿vale? Y la frecuencia lo vamos a medir mejor a lo largo del tiempo, ¿no? Pues si a lo mejor pasado 4 o 3 días ya no hace este comportamiento con tanta frecuencia, pues quizá esto es que ha tenido ¿no? su efecto, ¿vale? Y después, como decíamos, también podemos trabajar una última vez el recurso de regulación para mantener esa estabilidad de la persona durante pues, el mayor tiempo posible, ¿vale? Vale,
Y ya para terminar, ¿qué cambios positivos tenemos en la persona cuando aplicamos este MDR, ¿no? Tanto para experiencias traumáticas como para el manejo de los comportamientos problemáticos? Pues como decíamos, ayuda a reprocesar esas experiencias traumáticas, por ejemplo, la noticia del diagnóstico, ayuda a mejorar el bienestar emocional, ayuda a reducir la frecuencia y la intensidad de los comportamientos problemáticos y también hay cambios positivos a nivel neurológico, ¿no? Que comentábamos antes. Con lo cual, es lo que decía antes, en las demencias nuestro cerebro está como en off, ¿no? Se inhibe la actividad del hipocampo, se reducen las conexiones neuronales, ¿no? Está todo mucho más deteriorado y con el MDR lo que hacemos es activar, ¿vale? Digamos que con la estimulación cognitiva también queremos activar ese cerebro, pues con el MDR hacemos lo mismo, ¿vale? El objetivo es el mismo, ¿vale? Y volver a recordar otra vez que es importante que la persona tenga un deterioro lo más leve posible, ¿vale? Porque cuando el cerebro todavía no está muy deteriorado, los cambios pueden ser mucho más observables y mucho más positivos, ¿vale? Vale. ¿Cómo adaptamos esto a un programa de estimulación cognitiva, ¿no? Pues tenemos una intervención farmacológica, una intervención no farmacológica. Dentro de la intervención no farmacológica tenemos un programa de estimulación cognitiva global que trabajamos muchas cosas dentro del cual podemos incluir el MDR dentro de un programa más individual, ¿vale? O sea, esto sí que es verdad que es una intervención que no podemos hacer tampoco en grupo, ¿vale? A nivel individual, tanto para el reprocesamiento de experiencias traumáticas, como para el manejo de los comportamientos problemáticos, como para instalar también esos recursos positivos, ¿vale? Por ejemplo, instalar un recuerdo positivo que la persona tenga de su historia de vida y hacer estimulaciones bilaterales lentas puede ayudar también a integrar o a sellar, entre comillas, mejor ese recuerdo, ¿vale? Esto está en una fase muy preliminar, pero sí que hay estudios que nos indican que esto puede suceder, ¿no? Entonces, lo podemos incluir de estas tres maneras dentro de un programa, eso sí, individual, ¿vale? Dentro del plan de tratamiento de la persona podemos incluir esto, ¿vale? Vale, ¿qué retos futuros tenemos? Pues como decía, aumentar la investigación, que esto es fundamental, y también divulgar, concienciar, educar, ya lo estamos haciendo con este seminario, sobre los beneficios que puede tener el MDR dentro de este contexto de las demencias, ¿vale? A mí siempre me gusta decir que las demencias es un camino de experiencias traumáticas, ¿no? El diagnóstico, un comportamiento problemático, un ingreso en residencia, etcétera. Y son experiencias traumáticas que sufre tanto la persona con demencia como su cuidador, ¿vale? Con lo cual ya nos habla de la relación entre el trauma y la demencia, ¿no? Con lo cual el MDR aquí ya puede ser interesante. Con lo cual yo creo que hablar de todo esto y que esto llegue a centros, a profesionales, es muy importante, ¿vale? Entonces, conclusiones, pues el MDR puede ser una vía terapéutica, ¿no? Para la población con demencia, aunque se necesita más investigación. Importante adaptar el lenguaje, crear un ambiente de seguridad, de confianza, implicar lo más posible a la persona, ¿vale? Independientemente de sus dificultades, implicarla todo lo que se pueda y contar con el cuidador cuando sea necesario. Atender al nivel de deterioro cognitivo, ¿vale? Que no sea muy, muy, muy grave. Y comprobar que la persona, si trabajamos los comportamientos problemáticos, estos tampoco sean muy graves, ¿vale? Las tres utilidades que decíamos, el reprocesamiento de experiencias traumáticas, comportamientos problemáticos y también para el cuidador familiar también se puede utilizar. Y la intervención, siempre que hagamos con el MDR en estos contextos, hacerla dentro de un programa de estimulación cognitiva individual. ¿Vale? Eh, Nada más, aquí tenéis las referencias, que supongo que luego también igual os las pasan o bueno, lo que sea. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Siento también igual la rapidez que he tenido al hablar por esto de los tiempos, pero cualquier pregunta pues estaré encantada de atenderla y también posteriormente a este seminario pues también tenéis ahí mi contacto para lo que necesitéis. Muchas gracias.